Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Espero que de maravilla como siempre. Bienvenidos una semana más aquí a vuestra casa, a Relatos de la Historia. Os tengo que avisar que me di cuenta esta mañana de que había tenido un par de fallitos en la edición del programa pasado. Entonces, pues nada, os lo he solucionado y ya si lo escucháis, lo escucharéis con total normalidad. Espero que a nadie le haya afectado demasiado. Pero por lo que respecta para el programa de hoy vengo con idea de regresar a una de esas civilizaciones que tanto me gustan a mí, los otomanos. Ya sabéis que siempre, de una manera o de otra, aparecen en estos programas, aunque sean simplemente mencionados. Pues bien, el programa de hoy va a seguir con la estela de la familia de los sultanes Suleimán el Magnífico y su hasheki, su esposa legítima, Hurrem Sultán. Ya os hablé también de su hija, Mihrimah, pero hoy quiero centrarme en aquel que fue finalmente su heredero, el ganador de aquella aterradora guerra fratricida que tuvo lugar a finales de la vida del viejo sultán durante la década de 1560. Por tanto, si os parece, hoy vamos a conocer la historia de Selim II, conocido como Selim el Rubio o también, por aquellos que más le odiaban, como Selim el Borracho. Y también de paso vamos a conocer un poquito de cotilleo contándoos la supuesta historia de amor que hubo entre él y la que sería su hasheki y la segunda miembro más influyente del sultanato de las mujeres. Un término que mirad por dónde lo descubrí hace poco y me parece muy interesante. Así que vamos a comenzar si os parece. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar. Pensemos en el año 1524, mes de mayo, cuando comienza a hacer calor, aunque el Mediterráneo siempre ha sido un lugar más variado de lo que se suele creer, pues si bien sus costas son lugares fértiles y acostumbran a atraer el comercio, la fama, la belleza, la salud, todos esos adjetivos que se suele utilizar para definirlo, también es cierto que el Mediterráneo está rodeado y protegido por montañas, vastos cuerpos de montañas, donde la vida es un tanto más salvaje, más dura, más fría. Pero en este caso nos situamos a orillas del mar Mediterráneo, pero en su extremo oriental. En el siglo XVI, la ciudad de Constantinopla continuaba siendo una de las más grandes del mundo y de las más antiguas, pues llevaba a cuestas más de 1000 años de historia. Pero en aquel momento, ya os lo habréis figurado por los anteriores programas, estaba gobernada por la familia Osmanlí, también conocidos como la Casa de Osmán, y gobernantes del imperio conocido como otomano.
un territorio de tierra enorme que en aquel momento se extendía desde la frontera con los persas safávidas en torno a lo que a día de hoy es Irán más o menos, aunque depende un poco de a qué zona de la frontera nos refiramos, hasta el occidente, donde habían llegado a conquistar todo Egipto. Asimismo, la zona más conocida de este imperio es Anatolia, la zona geográfica que a día de hoy se corresponde con Turquía. Ese lugar fue testigo del paso de muchas civilizaciones, pero lo que ahora mismo nos interesa es que el sultán más grande de la dinastía otomana y por tanto el más grande de un imperio que estaría desde el siglo XIV hasta principios del siglo XX, Suleimán el Magnífico, también conocido como Solimán, acababa de tener un hijo. No era el primero de sus hijos. De hecho, podemos decir que si tenemos en cuenta los hijos que hay registrados de todas las mujeres que hay registradas, sería el cuarto. Pero si, por otra parte, pensamos solamente en los que tuvo con la que llegaría a ser su favorita, y no solo eso, sino además la madre de la mayoría de sus hijos y la primera mujer en la historia en desposarse de forma legal con un sultán, Hurrem Sultán, qué forma de presentarla, la mía. En ese caso, este pequeño sería el tercer hijo. Se llamaba Selim, y el nombre no es casual. Selim era el nombre del padre de Suleimán, un sultán que había gobernado bajo el nombre de Selim I, conocido popularmente como el Cruel, aunque también uno de los que más empuje y más auge le dio al imperio, pues conquistó Egipto y también fue el primer sultán otomano en hacerse nombrar como califa del Islam. Por tanto, para los padres de ese niño, llamarlo Selim, quién sabe, tal vez para el padre tuviese sencillamente un peso simbólico, pero para la madre, Hurrem, sin duda sería un indicativo de que su situación como favorita del sultán gobernante, una mujer que había llegado al harem imperial del palacio solo 4 años antes, había conseguido asentarse muy bien en el poder y diferenciarse de la que era su mayor rival, Mahidevran Gulbahar, una mujer que había dado a luz al primero de todos los hijos del sultán Suleimán, un niño llamado Mustafa que había nacido cuando Suleimán todavía no era sultán. Cabe mencionar que Suleimán había subido al trono en el año 1520, el mismo año en el que Hurrem había llegado a su vida, siendo una de tantas esclavas que llegaban al harén en aquella época. Y no me voy a extender sobre este punto porque ya os hice un programa muy completo sobre la sultana. Pero bueno, además de tener a Mustafa, Selim tenía otros 2 hermanos mayores, hermanos que no solo lo eran de padre, sino también de madre. El primer hijo que sus padres tuvieron juntos fue su hermano mayor Mehmed, que había nacido en el año 1521, y a él le había seguido su hermana Mihrimah, que había nacido al año siguiente. Las leyes otomanas, os diré brevemente, que en un principio habrían ordenado durante los casi 3 siglos de historia que llevaba el imperio, marcaba que las concubinas podían pasar noches con el sultán siempre que éste lo reclamara hasta que quedasen embarazadas, y en ese momento se decidía su destino. Si el embarazo resultaba ser una niña finalmente, entonces la concubina tenía derecho, a petición del sultán, para regresar a su alcoba una vez más, así hasta que tuviese un hijo varón. Pero en cambio, si a la primera el embarazo resultaba ser un niño, se supone que ya esa concubina debía de retirarse para que otras odaliscas, otras concubinas, pudiesen acceder a los aposentos del sultán y probar a dar otros posibles herederos a la dinastía. Pues la madre de Selim, Hurrem, fue la primera en saltarse esta tradición y darle al sultán un total de 5 hijos. Ya os he dicho al mayor, Mehmed, el segundo fue Mihrimah, la niña, y luego vino Selim. Pero detrás de Selim vinieron otros 2. Bayezid, que nació en el año 1526, 2 años después de Selim, y Jihangir, el más pequeño de todos, que nacería un total de 4 o 5 años después de Bayezid, es decir, en el año 1531. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que saber sobre la infancia de Selim? Se crió como un shehzade más, un shehzade, un príncipe otomano. Junto a sus hermanos en un principio y junto a su madre,
en el harén imperial del Palacio Topkapi y allí recibiría, junto con el resto de sus hermanos, recibiendo las lecciones de distintos tutores. Y aquí hay algo que es reseñable. Si habéis escuchado los programas anteriores sobre esta familia, ya tendréis en la cabeza la idea de que no importaba realmente para los otomanos el orden de nacimiento de los hijos varones, pues todos tenían, teóricamente, el mismo derecho a acceder al trono, lo cual en no pocas ocasiones había llevado a conflictos bélicos y a guerras fratricidas entre los hermanos e incluso los tíos y los sobrinos. El motivo de esto era que, claro, como cada concubina solo podía tener un hijo hasta que apareció Hurrem y todos mantenían sus derechos, pues tenían el problema de que se peleaban por ver quién heredaría al padre, quién heredaría al anterior sultán. Pues a Selim niño esto le afectaba de una forma que nunca antes había sido prevista, porque no estaba contemplado en el Imperio Otomano del siglo XVI que una concubina imperial tuviese más de un hijo varón, por lo que estaba la duda de si Selim tendría que enfrentarse el día de mañana a sus hermanos o si por el contrario no sería necesario. Ya desde la infancia se supone, se cuenta, que el sultán Suleimán tenía un afecto muy sincero y muy grande a sus dos hijos mayores, a Mustafa, el hijo de Mahidevran, y hacia Mehmed, el primer hijo que había tenido con Hurrem. Y los demás hijos habrían sido pues una suerte de infantes, podríamos llamarlos, porque, bueno, eran más pequeños, estaban un poquito más alejados y no tenían tanto apoyo como los otros dos. Mustafa era en un principio el más apoyado por los genízaros y Mehmed, cada vez más, era más apoyado por su propia madre, Hurrem, la cual iba aumentando su poder con el paso de los años. Sin embargo, ya podemos percibir cómo los hijos de Hurrem compartían a algunos de sus tutores y que ya estos, probablemente por el simple hecho de posicionarse en favor de uno o el otro, ya iban diciendo quién les gustaba más o quién les parecía más apropiado para suceder al sultán en caso, Dios no lo quisiera, de que pasase algo. Esa fue la situación de uno de los tutores en concreto, Kara Mustafa Pasha, el cual pasaría a la historia con el apodo de Lala, quien en un principio, durante la infancia, habría tomado especial cariño al hermano menor de Selim, Bayezid, uno de los hermanos pequeños, pero que con el paso del tiempo ya veremos que fue cambiando su punto de vista. Pero este personaje es llamativo en la historia de Selim porque ya desde que era un niño estaba presente en la vida familiar. Ya desde que eran pequeños estaba allí y a medida que fuesen creciendo iría tomando más posiciones, siendo el primer paso para acercarse todavía más al poder, aparte de su trabajo como militar y político en zonas como Egipto, fue el de contraer matrimonio con Humasha, la hija mayor y única hija conocida del hermano mayor de Selim, Mehmed. Esto ya hacía que Kara Mustafa tuviese una clara preferencia por los hijos de la sultana Hurrem, pero todavía podría ser que su predilección fuese hacia Mehmed, el hijo mayor de esta mujer, y no hacia Selim, el segundo hijo varón. Mientras que el pequeño Selim jugaba, la guerra no la tenía él, sino sus dos hermanos mayores, Mehmed y Mustafa. Podría decirse que en estos primeros años de vida, Mehmed era algo así como el representante de los intereses y de la facción capitaneada por su madre, Hurrem Sultán, dentro del harén. Pero, el sultán Suleimán todavía trataba de mantener cierta equidad con sus hijos, tratarlos de forma más o menos igualitaria, pues se llevó a los tres hijos mayores, a los tres varones más mayores, a una campaña desarrollada en Corfú en el año 1537 con motivo de una de las primeras guerras turco-venecianas, una de las primeras guerras que los turcos mantenían con los venecianos. Y el intento que estaban haciendo los otomanos era asediar y conquistar Corfú. En aquella ocasión, como ya os digo, Suleimán se llevó a Mustafa, a Mehmed y al pequeño Selim, que en aquel momento solo tenía 13 años y era el más pequeño, a comprobar, a aprender sobre los asuntos bélicos, sobre el tema de batallas.
con la mala fortuna de que en aquella ocasión los otomanos perdieron y tuvieron que retirarse del asedio a Corfú, pero no perdieron la guerra, pues esa guerra, que duraría hasta el año 1540, finalmente fue vencida por parte de los otomanos y es especialmente recordada por la batalla más importante que ganaron los otomanos en aquel periodo, una batalla ocurrida cerca en la bahía de Épiro, en la ciudad de Prevesa. De hecho, ese es el nombre que recibe la batalla de Prevesa, ocurrida al año siguiente del levantamiento del asedio a Corfú. Selim nunca fue una persona excesivamente inclinada a la guerra, a pesar de que en varias ocasiones a lo largo de su vida tendría que recurrir a ella o hacer preparativos para apoyarlas. Pero es algo reportado por distintos historiadores que Selim siempre prefirió la tranquilidad de su hogar, la tranquilidad que le daban las labores de ocio, como podían ser en la época, pues poesía, pues música, pues danza, pues mujeres, pues vino. El vino teóricamente se cuenta que comenzó consumiéndolo con moderación y en pequeñas dosis, pues no era algo excesivamente bien visto. Bueno, es sabido que los musulmanes, la mayoría de sus ramas, tienen prohibido o muy restringido el consumo del alcohol, pero a pesar de eso, no quita que haya habido personajes a lo largo de la historia que se hayan o saltado esa prohibición o que hayan seguido a cultos o ramas concretas que permitían un consumo un poco más moderado. Aunque aquí pasó con pies de plomo, lo asumo, porque en el caso de Selim no hay nada registrado que hable sobre el motivo de que consumiese bebidas alcohólicas. De hecho, hay algunos historiadores que cuestionan esa afición que podría haber desarrollado Selim a lo largo de su vida, argumentando que fue una maniobra de desprestigio. Pero tampoco es imposible pensar, no es descabellado, suponer que un príncipe de sus características pudiera haberse dejado llevar en distintas ocasiones, especialmente a partir del año 1541, cuando a su hermano Mehmed y a él se les ordena que marchen cada uno a una provincia diferente del imperio. Esto también lo he comentado en algunas ocasiones. Había una tradición en la Casa Real Otomana donde los príncipes, los shehzades, tenían el deber, la obligación de marchar cuando crecían, cuando alcanzaban la edad mínima, a una provincia que designara su padre, el sultán, para aprender allí labores de gobierno y para prepararse para su posible futuro como sultanes. En el caso de Selim, fue enviado a Konya. No sé si se dice Konya o Konya, una provincia de Anatolia más ubicada en el centro-sur, a lo mejor un poquito más, de la península de Anatolia, mientras que su hermano Mehmed, el mayor, fue enviado a Manisa, un lugar muy especial para Suleimán, porque él, en sus tiempos como príncipe, como shehzade, había sido gobernador de esa misma provincia, por lo que la tradición de que el padre le diese a uno de sus hijos la provincia donde él mismo había estado ya marcaba un cierto favoritismo o una cierta preferencia, ya que Mustafa había sido el gobernador de esa misma provincia, el Sanjak Bey, se llamaba más o menos así, no sé si lo he dicho bien, de Manisa entre el año 1533 y 1541. No se sabe a ciencia cierta por qué, se cree que por la influencia de Hurrem, pero Suleimán decidió en ese año que iba a entregarle Manisa a su hijo mayor Mehmed y, pues que Selim, como el tercer hijo varón, iba a recibir una provincia de un tamaño, una importancia a nivel estratégica un poco menor. Mustafa, en cambio, fue desplazado de Manisa y se le envió a Amasya, una de las provincias más orientales, más cercanas a los persas safávidas, los cuales eran ya en aquella época los mayores rivales de los otomanos en la zona y un imperio contra el cual desarrollarían varias guerras a lo largo de la historia y una de las más grandes en tiempos de la vida del padre de Selim, en tiempos de Suleimán. Pero creo que llegados a este punto ya podemos introducirnos en la vida adulta de Selim a través de la llegada de una mujer a su vida, una esclava que se cuenta que Hurrem, su madre, le regaló en determinado momento
y que se convertiría a partir de entonces en la futura madre de la mayor parte de sus hijos y su futura esposa oficial. Y no es algo baladí, pues esta mujer sería la responsable de una de las transiciones de poder de sultán a shehzade más pacíficas de la historia del imperio. Se trataba de Nurbanu. La madre del sultán Murad ordena que cualquier oficial, cadi, voivoda y particularmente el capitán de Esmirna, cuando Mikhail de Corfú llegue con su nave a cualquier puerto, debe dejarlo cargar lo que le plazca y no impedirle ni molestarle. Igualmente, las iglesias en esos lugares no deben causarle problemas y tiene permiso para liberar esclavos de Corfú donde quiera que los encuentre. Traducción al español de la orden emitida por la sultana Nurbanu a favor de Michael Papadopoulos, permitiéndole usar su nave y comerciar en todos los puertos del imperio, especialmente en el de Esmirna. Se cree que podría haber habido una relación de parentesco entre ellos. No está claro el origen de Nurbanu. Las teorías más extendidas hablan de que ella procedía de Venecia, pero aquí es donde empieza la confusión. ¿Qué tipo de ciudadana? ¿Habría sido de una república marítima tan compleja como era Venecia en aquel tiempo? Pues tengamos en cuenta que no se limitaba a la ciudad, sino que los dominios de la república en aquel momento se extendían por el Mediterráneo oriental. Las teorías más extendidas hablan de que Nurbanu habría sido una hija de la familia Bafo, una familia patricia veneciana, pero a día de hoy se cuestionan por algunos de los historiadores más mediáticos. Sin embargo, yo os voy a contar la teoría más convencional, que habla de que habría sido secuestrada en el contexto de la guerra turco-veneciana de 1537, aquella en la que Selim, Mehmed y Mustafa habrían acompañado a su padre Suleimán para ver el asedio a Corfú, pues se cuenta que Nurbanu habría sido secuestrada por Barbarroja, el famoso pirata que conocemos aquí en España, y habría sido vendida como esclava. Parece ser que el nombre original de Nurbanu habría sido el de Cecilia, y que le habrían cambiado el nombre por el de Nurbanu una vez hubiese llegado por fin al Palacio Imperial en el año 1542. En aquel momento, Selim ya no estaba en la ciudad, estaba en Konya, gobernando, pero la que sí que estaba era su madre, Hurrem, la cual hacía continuos viajes para visitar en Konya y en Manisa a sus hijos mayores, y lo solía hacer en compañía de su hija Mihrima, pero también de Rustem Pasha, que era visir de su marido Suleimán y esposo de su hija Mihrima. Todo encaja, como podéis ver. Siendo así, parece plausible que en alguno de los viajes a Konya esta esclava acompañase a la sultana y que ella se la regalase a su hijo Selim como obsequio, como entretenimiento, como una posible concubina más. Lo que seguramente Hurrem no alcanzaba a imaginarse en aquel momento es que esa chiquilla, casi de la edad de su hijo, que le había regalado, unos años más tarde terminaría convirtiéndose en una digna sucesora de su labor como Hasheki, como primera dama del imperio, por así decirlo, aunque no fuese esto a nivel oficial, y como una de las mujeres más poderosas de toda la historia otomana. Probablemente, si le hubiesen dicho a Hurrem lo que iba a pasar, tal vez no habría entregado a Nurbanu, pero ya era tarde. Un año más tarde de la llegada de Nurbanu a la vida de todos, moriría su hijo mayor, Mehmed, el gobernador de Manisa, aparentemente víctima de la viruela, dejando vacante el puesto de gobernador de Manisa y también dejando vacante el candidato de la facción que representaría a Hurrem dentro del harén imperial. Por tanto, el segundo en la línea era Selim. Suleimán, bueno, no es que le hubiese demostrado un cariño excepcional, pero tampoco le había despreciado. El muchacho se llamaba como su padre, algún recuerdo bueno tendría, digo yo. Por tanto, Suleimán termina nombrando a Selim como gobernador de Manisa, en vez de devolverle el título a Mustafa o entregárselo al siguiente hijo en la línea sucesoria,
Bayezid, el cual estaba gobernando en Anatolia. Lo que se sabe es que el ascenso de Selim como gobernante de Manisa ya iba a marcar un antes y un después. Ya os he dicho que era una de las provincias que tradicionalmente terminaban gobernando los herederos, y allí es donde nacieron los hijos de Selim junto con Nurbanu. En un principio tendrían 2 gemelas. Se cuenta que eran gemelas, pero también se especula con que sencillamente podrían haber nacido un año después de la otra. En cualquier caso, se llamaban Shah y Geberhan, y las 2 se casarían con 2 visires, con 2 hombres de la facción que apoyaría a su padre, a Selim, en su camino al trono. Pero 2 años más tarde, en el año 1546, también en Manisa, nacería el único hijo de la pareja formada por Selim y Nurbanu, Murad, Shehzade Murad, futuro Murad III. Era el único que tenían y tal vez Selim, a esta altura de la película, decidió que era mejor no arriesgarse a tener más hijos, lo cual podría haberle llevado a más conflictos y a meter más personajes en el juego de la política otomana, algo que a corto plazo no interesaba demasiado. Los otomanos estaban en guerra con los persas y la guerra se volvía compleja en la frontera. A medida que la guerra se iba haciendo compleja, también se había ido haciendo compleja la relación que el sultán tenía con cada uno de sus hijos. Vivían muy alejados los unos de los otros, a días de distancia. Hurrem, para visitar a Selim o para visitar a Mehmed cuando estaba vivo o para visitar a Bayezid, tuvo que hacer viajes acompañada por todo un séquito. Y ya os digo que eso no era ni barato ni fácil de llevar en aquella época. Por tanto, es difícil, todavía más, imaginarse qué tipo de relación tendría el sultán con sus hijos, probablemente a través de misivas, probablemente por motivos bélicos, los llamaría para que acudiesen a la frontera con los safávidas a enfrentarse a su gran enemigo, el Shah Tahmasp. Y fue precisamente en una de esas campañas cuando ocurrió la gran tragedia que, otra vez, cambiaría el destino de Selim. Hasta la fecha, sencillamente era el nuevo competidor, junto con su hermano Bayezid, en la lucha contra el hijo de la otra mujer, el hijo de la otra madre, contra Mustafa, el más mayor de todos, y el más querido por la población y por el ejército. Pero creo que no merece la pena alargarnos más en esto porque ya lo he explicado también en otra ocasión, ¿no? Llegó el año 1553 y el sultán Suleimán asesinó, ejecutó a su hijo Mustafa en la frontera con los safávidas en plena guerra. Ordenó su muerte habiendo sido acusado de traición contra el sultán, de haber confabulado con los persas y de haber planificado un asalto al poder para deshacerse de Suleimán. Se dice que la vejez había vuelto desconfiado y fanático al viejo sultán. Hay quien cuenta que en esta época se le empieza a conocer como Suleimán el Injusto, pero yo no doy demasiado crédito a estas teorías, ya que los apodos más conocidos de Suleimán son Kanuni, el Legislador o el Magnífico. En cualquier caso, después de la muerte de Mustafa, el más pequeño de los hijos de Hurrem, Shihanger, también muere. Hay quien dice que, movido por la pena y por la depresión de enterarse de lo que había hecho su padre con su hermano mayor, porque aunque fuesen hijos de distinta madre, eran hermanos. Y aquí es donde el sultán Suleimán se dio cuenta de la dificultad y de las complicaciones que había representado tanto su relación con Hurrem a lo largo de los años como la muerte, uno detrás de otro, de los hijos varones. Y es que de repente solamente quedaban 2 posibles candidatos, Selim y Bayezid, los 2 hijos de la misma madre y del mismo padre. Y todavía se complicaría más la cosa cuando Hurrem tomase partido de forma más o menos abierta por su hijo Bayezid, lo cual llevó a Selim a querer luchar por el favor de su madre. Pero el gran visir del momento, como ya os decía, Rustem Pasha, también apoyaba, era favorable a la figura de Bayezid, al cual veía con mejores ojos. Es por esto, y es en este momento, cuando envían al viejo tutor de ambos muchachos, a Lala Kara Mustafa, a que se introduzca
en la corte, en el palacio de Selim, y que haga como una suerte de espía. Pero con lo que no contaban ni Rostem ni su esposa Mihrimah era con que este político terminaría empatizando y simpatizando con Selim y poniéndose de su parte, abandonando así a Bayezid. De la misma manera, hubo uno de los grandes militares del momento, Mehmed Sokoliu, el cual se puso de parte de Selim y fue uno de sus principales valedores. Y no es ninguna tontería, porque muy pronto se vería la utilidad de este personaje en el bando de Selim. Pero por ahora, Suleimán tiene que resolver la situación que hay con sus dos hijos, y lo que termina haciendo es enviar a cada uno a una provincia distinta, pero ambas dos a la misma distancia de Constantinopla. A Selim vuelve a enviarlo a Konya, a su primera provincia, y a Bayezid lo envía a Amasya, la provincia que había gobernado el fallecido Mustafa, el difunto hermano de ambos. Dicen que Selim terminó aceptando esto sin rechistar y sencillamente se desplazó, pero que Bayezid no acabó de fiarse, pues ya os digo, era la provincia del hermano que había terminado siendo asesinado por mano del padre, de manera que esto no le hizo demasiada gracia, tardó en reaccionar y finalmente eso generó que la relación entre Suleimán y Bayezid se quebrara para siempre. Bayezid llegó hasta el punto de enfrentarse cara a cara con su hermano Selim y finalmente también terminaría escapando, huyendo de la autoridad paterna por negarse a obedecer las órdenes del padre y escondiéndose en el peor lugar de los que podría haber elegido. Se escondió con los persas safávidas, con los enemigos de la guerra, y estuvo allí un par de años hasta que el Shah decidió enviarlo de vuelta. Podría haber sido muy peligroso, porque el Shah podría haber decidido entregarle a Bayezid un ejército y en ese momento los otomanos sí que se habrían visto en una crisis sucesoria como nunca antes, pues habría significado que el nuevo candidato al trono, el nuevo sultán, hubiese subido con ayuda de un ejército extranjero, un ejército invasor, el ejército de sus grandes enemigos, los que querían quitarles el terreno. ¿Quién sabe qué podría haber pasado en aquel caso? Pero nada de esto pasó. Lo que sí que terminó ocurriendo es que Suleimán terminaría pagando al Shah Tahmasp lo que pedía el Shah por entregarle a su hijo y además terminarían firmando el Tratado de Amasya, una forma de recuperar las relaciones diplomáticas entre los dos estados y que alcanzase un cierto nivel de tregua o de paz. De manera que en el año 1561 Bayezid y sus hijos son entregados y ejecutados en Kazvin a manos de un verdugo otomano. Y por cierto, Kazvin, si os lo preguntáis, era la capital otomana durante el reinado del Shah Tahmasp, porque la capital original, Tabriz, en aquel momento estaba en disputa entre los otomanos y los safávidas y establecerse allí era un poquito arriesgado. Pero al caso, que es lo que nos interesa, en este momento de la historia, Suleimán ya es un anciano, Selim ya es un hombre hecho y derecho y es el último hijo superviviente del sultán. Y ya os digo que, habíamos comenzado esta historia teniendo un total de Mustafa, Mehmed, Selim, Bayezid y Cihangir, 5 hijos varones sanos y perfectamente preparados para enfrentarse al reto de llegar al trono. Pero de todos esos solamente había quedado uno vivo, Selim. Solamente él había podido llegar hasta lo más alto. Fue una de las sucesiones más recordadas y más problemáticas de la historia otomana, principalmente porque esta fue la primera ocasión en la que varios de los pretendientes al trono eran hijos de la misma mujer, pero también porque esta sucesión terminó implicando a los mayores enemigos que había en aquel momento, que no eran los europeos, como os digo. El mayor reto que tenían los otomanos eran los safávidas, porque podían comerse su terreno en la zona oriental del imperio. Y es así como Selim se prepararía para gobernar. Se prepararía para gobernar a pesar de ser uno de los hijos más impopulares del sultán. Su madre, Hurrem, que había fallecido un par de años antes, en el año 1558, no llegó a ver la ejecución de su hijo Bayezid,
y pocas veces había decidido ella apoyar a Selim en las pretensiones al trono. No lo había llegado a ver como una opción tan asequible como había sido su hijo Mehmed. Nadie sabe exactamente por qué. Tal vez porque Selim, de entre todos los hijos, era el menos inclinado a las armas. Ya es una imagen con la que este sultán se ha quedado y que de hecho pues le acompañaría bastante toda su vida, porque Selim, en los 13 años que duró su gobierno, un reinado realmente corto, más si lo comparamos con el de su padre, que estuvo casi 40 años, no hubo grandes campañas. No estoy diciendo que no hubiese guerras, que sí las hubo, y de hecho una de ellas empezó a marcar el declive otomano y vino muy bien a los españoles. Pero es cierto que Selim fue uno de los primeros sultanes que no quiso acudir en persona a la guerra, no quiso acudir personalmente a la batalla. Y dicen que en esto chocaba con su padre, con Suleimán, quien había presumido de capitanear buena parte de sus ejércitos en persona. De hecho, Suleimán se encontraba de campaña militar en Hungría cuando le vino a visitar la muerte en el año 1566. 1566. En ese momento, ya tras la muerte de Rostem Pasha y de su sucesor, Semis Ali Pasha, Suleimán había designado como nuevo y último gran visir de todo su reinado a uno de los principales apoyos de su hijo Selim, Mehmed Sokoliu. Aquí es donde empieza la verdadera historia, lo verdaderamente interesante. Y es que Mehmed Sokoliu, el máximo apoyo, como os digo, de Selim, había llegado a ser gran visir después de que Selim fortaleciese su alianza con él y con otros miembros de la política otomana del momento, con otros de los pashás de la época. Y lo hizo en un acto que pagó la corona otomana, que pagó el sultán, su padre. Una boda triple, una boda ocurrida en el año 1562. Las 3 hijas de Selim se casaron al mismo tiempo en la misma ceremonia con 3 hombres importantes del momento. Esmehan se casó con Sokoliu Mehmed Pasha. Geberhan se casó con Piyale Pasha y Shah se casó con el halconero jefe, Hassan Aga. Qué curioso, ¿no? El mismo año en el que fue ejecutado Bayezid es el año en el que se celebra una triple boda. Y 3 años más tarde, cuando el sultán Suleimán ya está al borde de la muerte y ya está viudo, el pobre desde hace unos años, de Hurrem, elige como su último gran visir al marido de una de sus nietas. Es muy llamativo, pero todavía más llamativo el primer gran trabajo que Sokoliu hizo por Selim. Y es que cuando fallece Suleimán se genera un alboroto. Todavía hay facciones que no apoyaban a Selim, todavía hay grupos que no lo querían, entre ellos su hermana Mihrimah, la hija mayor de Hurrem, pero, claro, ella no era tan mortífera como el cuerpo de los genízaros. La gran élite otomana, el cuerpo militar más temido de la época, en competencia con los tercios españoles, no querían ni ver a Selim. Ellos siempre habían sido fieles al fallecido Mustafa y era probable que si se hacía público el fallecimiento de Suleimán antes de que Selim hubiese llegado a Constantinopla para hacerse coronar, los genízaros planeasen algo para impedir que el príncipe, que el Shehzade, llegase sano y salvo hasta el palacio Topkapi, por lo que Sokoliu mantiene esa muerte en secreto hasta que Selim ya está enterado y hasta que Selim logra llegar a Constantinopla el primero de todos. Por supuesto, los genízaros se negaron a esto y se levantaron en armas y además exigieron a Selim que si quería que parasen los disturbios, pues pagase, que les pagase una cantidad acorde con el estatus que ellos tenían como una de las élites y que además, bueno, fuese esto acompañado de algún tipo de beneficio para ellos en forma de privilegio, en forma de aumento de jornal, podía negociarse. La conclusión fue que Selim terminó pidiendo ayuda a su hermana Mihrimah, quien sí que era respetada por los genízaros y quien además era una de las mujeres más ricas de todo el imperio. Por tanto, Mihrimah
ayudó a su hermano y a pesar de que, ya os digo, no había sido la mujer que más había apoyado a Selim en su carrera hasta el trono, terminó limando asperezas con él y aceptándolo. Mihrima se convertiría en una de las personas más cercanas al círculo de Selim y en una gran competidora de Nurbanu en lo que eran las tareas de gobierno del harén. Nurbanu y Mihrima, es difícil saberlo, no hay demasiados datos al respecto, pero hay embajadores venecianos especialmente que señalan que no tenían una muy buena relación, aunque estos testimonios también podrían estar tergiversados. No olvidemos que las teorías más conocidas en la época pensaban que Nurbanu era veneciana, estaban convencidos de ello, y ella, además, parece ser que nunca lo desmintió, sino que se ocupó de que se esparciese ese rumor donde se decía que ella era una descendiente de patricios venecianos. De hecho, se sabe que Nurbanu, imitando en cierta manera un comportamiento que Hurrem habría tenido en el pasado escribiéndose con el rey de Polonia, se supone que Polonia era la patria natal de Hurrem, pues Nurbanu habría escrito cartas para el Dux de Venecia, la máxima autoridad a nivel legislativo, teóricamente, de la República de Venecia, y que habría mantenido una breve correspondencia con respecto a temas comerciales, pero esto se sabe que no era algo personal ni que ellos tuviesen parentesco de ningún tipo. Se piensa que eran intentos de Nurbanu por mantener la influencia que tenía, ya que, además, se cuenta que es en esa época cuando Selim sube al trono, cuando se casa de forma oficial y definitiva con Nurbanu, convirtiéndola en la nueva Hasheki del imperio, la única consorte oficial del sultán, algo que le daba prestigio. Pero como siempre, Nurbanu es catalogada por los embajadores como una mujer ambiciosa y un poco arrogante, por lo que la competencia con los otros pilares del gobierno, Mihrima en el ámbito familiar y de en cierta manera corte, que era el harén, y Sogoliu en lo que era el aspecto de gran visir, pues Nurbanu tenía que pelear contra ellos, no pelear, sino enfrentarse de forma discreta para demostrar quién mandaba. Desde luego, algo en lo que todos estuvieron de acuerdo siempre es en que Selim prefería pasar el tiempo, una vez ya fue sultán, dedicándose a sus aficiones y dedicándose a cartearse con distintos políticos europeos de la época para hacerle la puñeta a los españoles, antes que tomar partido él mismo por la guerra o por las armas directamente. Pero para conocer esta faceta de los conflictos que enfrentó Selim durante su reinado, os pido que sigáis escuchando. Vivimos con gran placer y la mayor admiración la temible cantidad de genízaros y otros soldados alineados a lo largo del muro de este segundo patio, con las manos unidas por delante en la manera de monjes, en un silencio tal que parecía que no estábamos viendo hombres, sino estatuas, y permanecieron inmóviles de esa manera durante más de 7 horas, sin que uno solo de ellos pronunciara una palabra o hiciera el más mínimo movimiento. Sin duda, es casi imposible imaginar tal disciplina y obediencia si no se ha observado. En su salón de audiencia, el gran señor estaba sentado en un sofá, cubierto con una alfombra muy rica, y vestía ropa de rojo oro, y sus pies descansaban sobre un cojín del mismo material, pero estaban tan ocultos en su ropa que no se podían ver, y sus manos igualmente. Descripción del príncipe Philippe Dufresne-Canaille, miembro de la comitiva del embajador francés Noailles en el año 1573. Esa es la visión que tuvo del príncipe Selim en sus últimos años. Descripción del sultán Selim II que nos da Philippe Dufresne-Canaille, un miembro de la comitiva del embajador francés Noailles en el año 1573, últimos años de vida del sultán. El sultanato de Selim duraría un total de 13 años y ha pasado a la historia como el inicio del declive otomano, principalmente por lo que ya os vengo diciendo, y es que a Selim se le ha catalogado siempre, se le ha dado una fama mal dada realmente,
de sultán débil y poco inclinado a ser un gazi, un guerrero de su religión y de su pueblo. Los personajes más famosos del reinado de Selim a nivel de gobierno, por supuesto, son su visir y su esposa, y su hermana entraría también en un tercer plano, pero la cuestión era que no había mucho que hacer a este respecto. La fama es la que le quisieron dar, pero Selim hizo cosas buenas, pues poco después de empezar su reinado, unos 3 años más tarde, en el año 1568, Selim firma la paz con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano II, el sobrino del emperador Carlos V, para que pongan fin a las hostilidades a cambio de que el imperio germánico, les pague a los otomanos un cierto impuesto y que además les permitiesen el dominio sobre las regiones de Valaquia y de Moldavia, en la zona de lo que a día de hoy es Rumanía, a grandes rasgos. Y esto no es baladí, pues muestra que todavía los otomanos en aquel momento mantenían su poderío. La zona de Valaquia y de Moldavia eran los principados, los voivodatos, que hacían frontera con los territorios de los Habsburgo. Eran lugares muy sensibles para la frontera y que siempre se había intentado guardar en un sentido o en otro. Os explicaré. Estas tierras eran los límites entre territorio otomano y territorio Habsburgo, entre territorio musulmán y territorio cristiano, por lo que los gobernantes, los voivodas de estos principados, siempre estuvieron en disputa. ¿A quién rendían vasallaje? ¿Quién los trataba mejor? ¿Quién los atraía hacia su terreno? Pues en este caso Selim ganó la partida a los cristianos, hay que decirlo. También es célebre el episodio que os mencioné en el programa dedicado a Mihrimah, donde la hermana de Selim propuso pagar con su propio dinero un ejército que fuese a conquistar la isla de Malta, algo que se desestimó en aquel momento, pues ya habían tenido intentos que no habían salido bien con aquellas guerras. Por tanto, las cosas continuaron como estaban hasta ese momento. Se cuenta que el siglo XVI, hay autores que lo defienden, fue una suerte de momento donde no solo los europeos llevaron a cabo exitosas expediciones que los llevarían a la era de los descubrimientos, pues los otomanos también en esa época habían desarrollado mucho la cartografía y habían comenzado empresas comerciales con otras zonas de Asia y con otros puntos de África también. En este sentido, es conocido que durante el reinado de Selim hubo una expedición al Yemen que salió bastante bien y además hubieron proyectos de expansión hacia las zonas del río Volga y el río Don, es decir, hacia lo que a día de hoy es Rusia. Pero en este caso, en este momento, tuvieron un pequeño conflicto, no demasiado grande, pero que ya marcaría un precedente para siglos posteriores, con los rusos, concretamente contra el gran príncipe de Moscovia, Iván IV, es decir, Iván el Terrible, un personaje de leyenda negra y de novela negra también. Dicen que tenía muy mala leche, como decimos aquí en España. Veréis, parece ser que los genízaros fueron enviados por el sultán y por su visir para que pusieran sitio a Astracán y que después sitiasen Azov por mar. Pero bueno, para resumiros lo que pasó, os diré que la flota otomana quedó totalmente destruida y los otomanos fueron expulsados del territorio. Lo que había sido la construcción, el intento de construcción de un canal que uniese el Volga y el Don para beneficiarse a nivel económico los otomanos, terminó convirtiéndose en un conflicto entre dos estados, el naciente Principado de Moscovia y el ya viejo Imperio Otomano. Finalmente terminarían firmando un tratado de paz en Constantinopla y intentando mantener unas relaciones amistosas que se seguirían y seguirían y seguirían torciendo con el tiempo. Pues ya os adelanto que el Principado de Moscovia iría extendiéndose y los otomanos tenían a uno de sus estados vasallos, estados amigos, el Janato de Crimea o Kanato de Crimea, en ni más ni menos que la península de Crimea. Y esto entre rusos y turcos iba a generar malestar con el paso del tiempo. Hubo varias guerras de Crimea, pero de eso ya os hablaré en otro momento.
También, hablando de meternos en líos con otros países, también es conocida la alianza que los franceses habían mantenido con los otomanos en tiempos del padre de Selim. Suleimán había firmado un tratado, un pacto, con el rey francés Francisco I y se habían aliado para hacer la vida imposible a los españoles. Al principio en tiempos del emperador Carlos V y ahora con Selim en tiempos del nuevo rey Felipe II. Pero en este caso tenían un plan perfecto para echar a los españoles del Mediterráneo y del continente. Planeaban desgastarlos por mar y por tierra. Parece ser que uno de los reyes franceses, Carlos IX, terminó intentando convencer a los otomanos de que apoyasen las revueltas de los hugonotes y las revueltas de los protestantes. Los hugonotes también eran una rama del protestantismo, pero para que me entendáis. Querían que el sultán los apoyase en los disturbios que se estaban produciendo en Países Bajos en aquella época. Ahora mismo nos situaríamos en la década de los 70 más o menos del siglo XVI. En este sentido, uno de los rebeldes, un rebelde que había apoyado en un principio al rey Felipe II, pero que si recordáis el capítulo sobre Margarita de Parma ya no era de sus aliados, Guillermo de Orange, terminaría enviando cartas a Selim para que se pusiera de su parte y que decidiese apoyarles. ¿De qué manera podía apoyar Selim? Metiendo presión, enviando piratas a la zona del Mediterráneo oriental, a lo que es Valencia, a lo que es Murcia, a lo que es Alicante. Se conservan cartas, y no pocas, de que los piratas de origen argelino, pero también en algunas ocasiones enviados por los otomanos, causaban estragos en los pueblos de la costa de España. Además, también se cuenta que Selim podría haber apoyado, podría haber visto con buenos ojos, yo no me atrevo a decir que lo apoyase directamente, pero sí tal vez verlo con buenos ojos, las revueltas que los moriscos causaron en la zona de las Alpujarras en Granada en torno a los años 1570 y 1569. Esas revueltas que serían paliadas por don Juan de Austria, el hermanastro del rey Felipe II, y que le terminarían dando fama como uno de los grandes militares de la época, y terminarían determinando que fuese enviado a otra parte después. Pero es que eso es lo más importante, lo más reseñable del reinado de Selim al nivel de las guerras que habían en el Mediterráneo en aquella época. Y es que en torno al año 1569, ese mismo año, los otomanos habían comenzado hostilidades contra los venecianos por enésima vez, pero en esta ocasión afirmando que los otomanos tenían derechos sobre la isla de Chipre. Consideraban, parece ser, que como los otomanos poseían lo que era Tierra Santa, lo que era la zona de Jerusalén, y como esta isla tenía una fuerte conexión con ese territorio y un pasado donde los reyes cristianos de Jerusalén habían sido también reyes de Chipre, pues, oye, aquí había un vacío legal, Chipre es nuestro, nos pertenece. Y también puede ser que hubiese por ahí un suceso económico, y es que los venecianos parece ser que eran la cosa más traicionera a nivel de alianzas para la guerra que los otomanos podían tener. Los europeos consideraban a los venecianos los amiguitos de los otomanos y no confiaban en ellos, pero es que los otomanos consideraban a los venecianos unos comerciantes que únicamente se preocupaban de su beneficio personal y que literalmente cambiarían a su madre por un racimo de uvas. Esto dicho muy a lo simple, yo sé que no estoy siendo todo lo correcta que podría ser, pero es que me parece muy graciosa la relación que tenían todos en aquella época con Venecia, una relación de amor-odio, sinceramente. Los venecianos llegaron a ser los reyes del Mediterráneo durante buena parte de la Edad Media y aquí todavía eran poderosos. Pero ya estaban en relaciones de vasallaje con los otomanos y les debían, teóricamente, un respeto, unos pagos y una lealtad que los venecianos solían romper si veían que les iba a beneficiar irse por otros derroteros, que yo os aseguro es algo que hacían todos los países en aquella época, al igual que en esta época, pero pues bueno, a Venecia le caía el San Benito. La conclusión de todo esto, por supuesto, es que comenzó otra guerra turco-veneciana, en este caso la Cuarta Guerra Turco-Veneciana.
y que inició con los otomanos comiéndose literalmente, conquistando y saqueando la isla de Chipre y sus 3 puertos más importantes, de entre los cuales destacaba el puerto de Famagusta. Lo que ocurrió en este caso, bueno, os dediqué un programa sobre Lepanto, pero os lo voy a resumir también. Os digo lo del programa por si queréis ir a verlo, pero yo os lo cuento. Los venecianos pidieron ayuda al papado, desesperados, y en aquel momento el papa, Pío V, era un hombre que tenía ganas de que se montase otra cruzada, en este caso contra los turcos, que eran los nuevos grandes rivales, y quería levantar el espíritu de la cristiandad, otra vez una cristiandad unida, esa cristiandad que ahora mismo estaba fragmentada en bastantes más ramas del cristianismo de las que cabía imaginarse. ¿Quiénes respondieron a su llamada? Únicamente los españoles, después de una larga negociación que duró cerca de 11 meses y que terminó poniendo a don Juan de Austria y a Alejandro Farnesio, el hijo de Margarita de Parma, a la cabeza de una expedición que terminaría encontrándose en el año 1571 con la Armada Otomana en la zona de Lepanto, en Grecia. Y esa batalla a día de hoy es conocidísima por haber sido una de las primeras grandes derrotas de los otomanos en el Mediterráneo, el posible inicio de su declive y también el inicio del apogeo de los españoles en el Mediterráneo. Pero, ¿qué había detrás de esta batalla realmente? Porque, en contra de lo que se suele pensar, Selim consiguió rehacer muy pronto a su armada, es decir, los otomanos no vivieron Lepanto de una forma tan dramática como los españoles. Para ellos no tuvo una importancia tan grande como decir, Dios mío, qué derrota tan gorda, qué castañazo nos hemos dado, qué barbaridad es esta, de esta no nos recuperamos. No, se recuperaron, la armada se recuperó enseguida. Aquí hay algo interesante. Y es que cabe preguntarse qué estaba pasando en Europa en ese momento. Hay un historiador, Fernando Brodel, bastante famoso, que escribió un libro sobre el Mediterráneo en tiempos de Felipe II y en él señala algo que me parece muy curioso. Y es que el arsenal de Venecia, el astillero de la ciudad de Venecia, había sido uno de los más potentes de toda la Edad Media y la armada veneciana una de las más temidas, pero en este momento estaba en declive y cabe pensar por qué estaba en declive. Aparte de los problemas que representaban los otomanos como amenaza al comercio, tened en cuenta que la famosa ruta de la seda pues estaba siendo taponada por los otomanos y solo ellos decidían quién pasaba y quién no, pues también estaba el hecho de que en esa época hubo una escasez de madera causada posiblemente por cierto nivel de cambio climático. Pero esta escasez de madera habría afectado a los venecianos, los cuales pues no habrían podido rehacer su propia flota y no habrían podido defender sus tierras en Chipre. Conclusión, pidieron ayuda al papado, el papado pidió ayuda a los españoles y después de mucho debatir se formó una Liga Santa contra los otomanos, que duró 2 días, ya os lo digo, o sea, si os interesa, ya os digo que tengo un programa sobre ello. Pero, sin embargo, este cambio, esta escasez de madera, no habría afectado a los otomanos, por lo que al poco tiempo de la batalla de Lepanto, ellos consiguieron rehacer su armada, y no solo la rehicieron, sino que un par de años más tarde, en el año 1573 más o menos, consiguieron hacerse con Chipre de forma definitiva y además consiguieron someter a Venecia, la cual abandonó de forma repentina la Liga Santa y terminó regresando a firmar la paz con los otomanos, por lo que, a fin de cuentas, esa guerra fue otro triunfo para los otomanos, otro triunfo para el reinado de Selim, quien además tendría una última gran victoria en el Mediterráneo, además de la de Chipre. Y es que en el año 1572 también envió una flota a que conquistase Túnez a los españoles de forma definitiva, por lo que es un momento en el que los otomanos realmente, a pesar de que se suele decir que con Selim comienza el declive, estaban lejos de perder su poderío, estaban lejos de perder su capacidad militar
y muy lejos de perder su influencia y el temor que inspiraban a generaciones de cristianos en el Mediterráneo. Eso sí, que Selim fue un sultán que tuvo muchas intrigas palaciegas con las mujeres de su familia, es cierto. Que Selim fue un hombre que delegó mucho en su gran visir, también es cierto. Y también es cierto que Selim tuvo un reinado más corto que el de su padre, por tanto, le dio tiempo a hacer menos cosas de lo que tuvo tiempo Suleimán el Magnífico. Y aunque Selim es recordado como un sultán oscuro hasta cierto punto, por una parte de la opinión, repito, esto es importante, por una parte de la opinión es uno de los estereotipos, se le recuerda como Selim el borracho, es uno de sus apodos, pues también fue un sultán fuerte, fuerte en el sentido de que mantuvo el estatus del imperio mientras que estuvo en el trono, y como únicamente tuvo un hijo varón reconocido, importante, Murad, el hijo de Nurbanu, cuando Selim falleció tras un accidente, parece ser que se cayó del caballo, en 1574, un año después de firmar la paz con los venecianos, pudo entregarle el trono a su hijo Murad sin que hubiese problemas. Además, tampoco es que el entierro de Selim llevase demasiada complicación o tampoco es que hubiese que haber avisado a sus descendientes, ya que Selim fue el primer sultán otomano en fallecer en Constantinopla y por tanto fue enterrado allí, del mismo modo que lo habían sido antes su padre y todos sus predecesores. Eso sí, el mausoleo de Selim todavía no estaba acabado y tuvo que esperar un tiempo hasta que pudo descansar de forma definitiva en Hagia Sofía, en Santa Sofía, la antigua iglesia que se había convertido en mezquita tras la toma de Constantinopla por parte de los otomanos en 1453. Y cabe preguntarse qué ocurrió a la muerte de Selim. Pues veréis, Selim en sus últimos años rompió con una de las tradiciones más antiguas y que sin duda más dolor de cabeza le habían dado a él y a sus hermanos cuando eran jóvenes. Y es que Selim fue el primer sultán que no envió a su hijo a gobernar a las provincias. En vez de hacer eso, Murad se educó permanentemente en Constantinopla, junto con sus padres, junto con los visires y, tal vez esto sí que sea un poco más malo, rodeado por todos los políticos, por todos los grandes hombres del imperio, militares y no militares, que buscaban la complacencia del Shehzade, del príncipe, el único posible heredero. Con Murad no hubo ninguna guerra, no hubo ninguna disputa y ninguna duda. Murad subiría al trono como Murad III, teniendo a su madre Nurbanu como la nueva valide sultán o madre del sultán, la mujer, ahora sí, más importante del imperio, a términos prácticos. Y el sultanato de Murad, os lo contaré otro día si os gusta, pero sí que fue ya un sultanato mucho más movido a nivel político interno. En buena medida, gracias a las disputas entre su madre Nurbanu y su amante y esposa oficial, su Hasheki, la sultana Safiye, otra de las mujeres más conocidas del llamado Sultanato de las Mujeres. Pero como os digo, eso os lo contaré otro día. Con esto ya cerramos el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. A mí me encanta hablar de los otomanos, ya lo sabéis, y pues estoy deseando que me dejéis hablar de ellos, así que por favor dejadme hablar de ellos y yo os prometo que hago lo que queráis. Ahora eso sí, como siempre, si queréis contactar conmigo, ya sabéis que estoy en Instagram como @elmundodelaki, @el_mundo_de_laki. Y también me tenéis aquí en comentarios. A veces tardo un poco en responder porque al fin y al cabo me escribís unos cuantos desde hace un tiempo, yo lo agradezco muchísimo, pero me encanta responderos. Así que por favor seguid haciéndolo. Y ahora nada, buenas noches y nos vemos la semana que viene.